Primero, un derrumbamiento de la economía mundial. Esa contracción de la economía mundial en el que prácticamente más de la mitad estuvo encerrada y está encerrada, significó un menor consumo de petróleo y menor precio del petróleo, porque la relación es directa. Entonces, en ese contexto estamos viviendo nosotros que el día de ayer, anteayer, el 20, que es el cambio del WTI, se derrumbó debajo del cero. El mercado de futuros. El mercado de futuros es un mercado de apostadores. Se apuesta a 30 días el precio, se apuesta a 60 e inclusive se apuesta a 90 días. Y entonces salen a la venta el 20, no, el día 20 de abril, salen a la venta y no había un solo comprador. Y empieza a derrumbarse porque va pasando el tiempo y está en venta. Está solo lleno, el mercado de futuros está solo lleno de vendedores. Se derrumbó el precio. Entonces, toda esta circunstancia nos lleva al análisis interno, propiamente dicho, de técnicamente el modelo económico, el modelo econométrico ya está y seguimos afinando, porque el mercado está nervioso, el mercado de precios de petróleo está nervioso en el mundo. Como está relacionado con el mercado del precio del petróleo en el mundo, seguimos matizando. Y entonces vemos que en este momento, en este preciso día, todos estamos comprando combustibles a este precio. Ese es el precio piso con el que podría arrancar técnicamente la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. Es decir, que cuando se implemente la medida, ¿los precios serán variables según lo que el mercado internacional imponga? Correcto, pero dentro de una banda. El piso es el actual, con el que arrancan todos. Todos estamos comprando este precio. Pero el piso, el techo, si lo vamos a poner, por ejemplo, en 2. Entonces variaría entre 15 centavos. Ahora, esa variación es lenta. ¿Por qué? Porque la economía va a recuperarse, la mundial, va a recuperarse lentamente. Correcto. Yo he previsto, por ejemplo, que este año podríamos terminar con un promedio de $25. Pero el año 2021 estamos previendo, yo preveo también, un precio del orden del 25-30 al 21. Lenta va a ser la recuperación. Ajá. ¿Qué quiere decir la banda? Es una destabilidad. Aquí se puede planificar ya cuando está una banda de estabilidad. Solo aquí jueguen, solo aquí en esta banda. Entre el 1 bien y el por la 5, aclaración. Bien por la aclaración. Vamos a la precisión. ¿Para cuánto cree usted que tendrá posiblemente la opción de anunciar esa banda, de cómo funciona? Es tan interesante porque fíjese que estamos partiendo de esta. Correcto. Quiere decir que no hay sacrificio para el consumidor. No hay. Este es lo que estamos pagando en este momento. Así arranca el sistema. Y entonces ahora viene el contenido político. Entonces yo técnicamente le digo con el ministro de Finanzas, ya estamos preparados. Seguimos, eso sí, monitoreando el modelo. Es un modelo econométrico que va funcionando como va funcionando y cambiando el precio. Pero el momento político, eso lo define el Ejecutivo. Ok. Ya no solo el ministro. El ministro se queda con la parte técnica. O sea, aprendió la lección del lunes, ¿no? Qué bueno que se ríe, René. Yo también sabía el problema en que se metía, porque usted ve esa perspectiva técnica y ojalá la decisión política se la tome partiendo de la perspectiva técnica y ojalá la Asamblea también lo entienda. Vamos a una segunda parte. Y es el momento. Sí. Sigue siendo el momento. Yo coincido con eso. Usted lo dijo con esa claridad. Ese fue su problema, fue muy sincero. Ya no se editó. La segunda cosa, si el precio está a ese nivel, ¿tiene sentido que sigamos vendiendo o comercializando petróleo solo por cumplir los compromisos? Cuando extraemos petróleo a un costo de 28, 30, 32, que nada tiene que ver con los contratos y convenios en este momento del Ecuador. Dicen que las desgracias no vienen solas. Y es una pena. Y se nos vino, aparte de todo, el derrumbe de la economía mundial, la crisis sanitaria, el derrumbe, el colapso del mercado petrolero internacional y encima el rompimiento del sistema de oleoductos. Entonces vinieron las desgracias juntas. Pero contractualmente tomamos una decisión que a mí me parece acertada, que era declarar el estado de excepción, o sea,
desde el punto de vista de contractual, fuerza mayor. ¿Ya? Fuerza mayor está contemplado en los contratos. Está dirigido al fortuito, al caso fortuito. Sí, hemos dejado de vender y de entregar, pero por este problema y por lo tanto no cabe ningún reclamo de los... Exactamente. Okay. Pues el caso fortuito está tipificado en el contrato, se declara la fuerza mayor, ninguna de las dos partes empieza a reclamar a la otra. Ya. Por un lado, los compradores de petróleo tienen contratos, tienen ventanas de exportación, tienen ventanas de embarques. Y por otro lado, en la producción también, porque tenemos compañías contratistas que tienen contratos. Y sus contratos son para producir petróleo, pero ya no pueden producir porque está interrumpido el sistema de oleoductos. Entendido. Entonces, entramos... Una cosa más ahí sobre eso. ¿Siguen extrayendo petróleo, pero no estamos bombeando petróleo? ¿O se han paralizado los pozos? No, ya están paralizados en algunos casos. Ajá. Teníamos un ramal interesante que nace de Yuralpa y se conecta con Baeza. Este ya está fuera del incidente, del sitio del incidente. Este seguía funcionando. Son 15,000 barriles, no es tan grande. ¿Ya? Pero el proceso, debo dar una buena noticia. En el caso del poliducto, porque también se rompió el poliducto, ya está terminado todo el proceso de soldadura. Ahora entran los procesos de físico, las pruebas físicas. Ya hay una serie de pruebas, porque a la final estamos viviendo un empate en una variante. Y están haciendo otra ruta, no estaba claro. en el diseño original. Se están dando una vuelta, claro. Exactamente. Es una variante. Entonces entran todas las pruebas. Ya. Esas pruebas nos dirán cuándo. Y también cuando empiecen los bombeos de cada uno de estos tres sistemas, el del poliducto Xuxufindiquito, que transporta combustibles, el SOTE, que es el oleoducto del Estado ecuatoriano de Petroecuador, que lo administra Petroecuador, que es enorme, pues son 330,000 barriles, y el OCP, que son para un diseño de 400,000 barriles. Entonces, cuando el sistema esté completo, hayan pasado las pruebas, entonces empieza a restablecerse la producción. Entendido. Ahora, también la producción se restablece de una manera lenta. Correcto, no va a ser paulatino. Simplemente abrir la puerta y ¡pum! Se fue. Sí, porque un pozo que separa, vamos tranquilos. Un pozo que separa tiene un costo enorme volverlo a entrar en producción después, enorme. Hay un ordenamiento técnico perfecto, un protocolo perfecto para poder parar y también un protocolo perfecto para poder arrancar nuevamente con el sistema. ¿Sabe qué? Entonces, de mi época... mientras esté la fuerza mayor en los dos operando, porque todavía está vigente. Entonces, no estamos viviendo la experiencia de demandas, de controversias, porque no estamos cumpliendo los contratos, primero en el lado de producción y segundo en el lado de las exportaciones. Pero quiero recordarle, antes del rompimiento sí estábamos exportando. Y estábamos también exportando electricidad a Colombia, sí. Y estábamos también exportando minerales del concentrado de las únicas dos minas de escala industrial que están en proceso de... Esas son sus dos áreas también, energía y minas. Sí. Ya vamos a entrar en eso. Completemos lo de petróleo. Yolanda Torres tiene otras inquietudes que plantearle. Pablo, por las características del programa, vamos a extendernos el tiempo que sea necesario. Esto no es un noticiero convencional en que 10 minutos, gracias, señor ministro, sigue el siguiente. No, pues para eso hicimos esta emergencia nacional de 6 de la mañana a 1 de la mañana, de la tarde. Están comenzando a explicarnos y estamos comenzando a entender algunos de los dilemas. Y ahora, comercial, no jodan, ¿ok? Ya, y los auspiciantes lo van a entender. Le decía, para completar los combustibles, ¿qué misión desconcentrar? Está bien que me recuerden que el tiempo normal se excedió, pero es una entrevista no convencional. Ratifique usted que los subsidios excluyen en cuanto a combustibles al gas y que en el caso del diésel habrá al menos algunos sectores que no lo tengan. Claro, dentro de la banda. Pero dentro de la banda. Cuando la banda rompa el techo, ahí se activa la focalización. Es decir, se define cuáles son los sectores vulnerables a los cuales hay que tratarles precisamente con esa vulnerabilidad. Ya, el gas está fuera. Hoy día ya están definidos. Este es el piso, este es el piso, este es el precio piso. Ya, pero ratifíqueme, ¿el gas está fuera, señor ministro? ¿El gas está fuera? El gas está. Okay. No está tocado. Y no es significativo, digamos, el sacrificio fiscal no es tan significativo como es, por ejemplo, en gasolina extra, o como es, por ejemplo,
En diésel, imagínense. Lo otro, me llamaron sectores que dependen fuertemente del diésel. Pesca, según ellos su operación, 40% del costo es diésel, especialmente de atuneros. Claro, sí. Sectores agropecuarios o agrícolas que utilizan diésel también, incluidas las florícolas en muchos casos. Y en otro caso, transporte público. ¿Para ellos habrá subsidio? No, pues arrancan con este precio. Este quedó. O sea, con este arrancamos. ¿Ya? Si sube dentro de la banda, están dentro. Y pueden resistir esos, por ejemplo, en este caso que les señalaba, 15 centavos. Va a fluctuar entre 15 centavos, de 1 a 15. Ok, entendido. Ahora sí. Pero si rompe el techo, automáticamente se activa en la focalización. Qué importante ha sido. Y el gas no se toca. Ok, completo. Ahora, Yolanda Torres, a quien usted conoce bien, ha estado siguiéndolo con atención y quiere plantearle otros temas a René Ortiz, ministro de Energía. No solo petróleo, él acaba de hablar de otros temas que también están bajo su jurisdicción. Electricidad y minería. De paso, estamos exportando, sí. Así sé, todavía. De paso, ingeniero, vamos a estar aquí 3 semanas mientras dure la emergencia nacional. Si lo podemos molestar en días sucesivos con esta extensión y a usted no lo complica. Pero, por supuesto. Ok. Gracias por su predisposición. Yolanda. Sí, muchísimas gracias, señor ministro. Y sobre este mismo tema yo quisiera acotar algo más. La eliminación de los subsidios al combustible es un tema tremendamente espinoso. Creo que sí falta información, al igual que explicaba Carlos. Lo que usted está diciendo hoy es muy importante, pero por otro lado, ¿por qué no dar seguridades a la comunidad? Por ejemplo, ¿por qué no aplicar desde ya algún mecanismo para la focalización de los subsidios que ya se puede implementar? Hay el programa de trazabilidad de los combustibles. De esa manera nosotros podríamos conocer desde ya dónde está el contrabando, por ejemplo, quiénes son las personas que tienen recursos económicos que no requieren de los subsidios. Pero por otro lado, usted le puede decir a las comunidades indígenas, por ejemplo, ustedes sí van a recibir subsidios porque ellos sacar sus productos hacia las ciudades es algo que no pueden verse afectados por una subida. Muy bien. El subsidio se va a focalizar. El subsidio queda focalizado. Arrancamos con este sistema nuevo de bandas. Porque el sistema nuevo de bandas, como le acabo de señalar, ya el precio hizo que el subsidio se vaya a eliminar. Y por eso puede arrancar sin sacrificio para ningún consumidor. ¿Cuánto están pagando en este momento por el diésel? ¿Cuánto están pagando por la gasolina? Ese es el precio con el que arranca el nuevo sistema de mercado de precios. Pero tenemos que poner una alerta. Y la alerta es el techo. Y decíamos, es que tiene que dársele una capacidad de estabilidad al sistema, porque, como decía mi querido amigo Carlos, realmente hay sectores cuya dependencia en combustibles es altísima. Entonces, ¿cómo se puede planificar si es que los precios, como estamos viendo en el mercado, están sub y baja, pero no de una manera normal, sino que están de una manera un poco más que nerviosa? Entonces, no, póngale una banda en la que el techo es la protección para esta estabilidad. Arrancó con los precios que cada uno de los consumidores tiene en este momento. Cada uno. Pasando a otro tema. No se altera, no se altera. Eso es lo que están pagando cada uno de los sectores. Pero si se rompe el techo por el aumento del precio del crudo en el mercado internacional, ahí se activa automáticamente los subsidios focalizados. Importante. Sí. Otra inquietud, ministro, es ¿qué opina usted ahora que está sentado precisamente en el ministerio de la salida del país de la OPEP? Usted fue secretario general de la OPEP y en algún momento dado inclusive recibimos ayuda de ese organismo en el 87 específicamente, cuando se rompió el oleoducto, y recibimos ayuda de tal manera que pudimos seguir exportando el petróleo y recibiendo las divisas necesarias para el país. Yo ya viré la página, ¿no? Ya está, esa decisión está tomada. Por supuesto, el secretario general de la OPEP actual es muy amigo mío y me invitó a la reunión esta que se dio justo el 9 de abril, en la que se determinó un corte, una reducción de 10 millones de barriles de ellos
y los otros productores que son el OPEC Plus y el OPEC Plus Plus, son casi 60 productores, tenían que poner los otros 5 que venía acompañado de una decisión del G20. Bueno, todo eso se quedó corto, vea usted, porque la Agencia Internacional de Energía, esta de la OECD, esta se acertó, esta dijo, carambas, yo creo que la reducción no puede ser solo de 15 millones de barriles. 15 millones de barriles es enorme. Yo creo que la reducción tiene que ser de 30. Y vea usted, yo creo que la aceptó. Entonces, estamos viviendo esa experiencia. Entonces, la OPEP, yo le digo, ya viró la página. A nosotros en este momento, todos estamos viviendo el problema que ya no hay dónde poner un solo barril más en los terminales de almacenamiento de los compradores. Yo he visto, por ejemplo, sí, señales muy interesantes, como por ejemplo las de estímulos gubernamentales. El de Estados Unidos es algo espectacular. Los $2 trillones que aprobó el Congreso es el primer estímulo. El siguiente estímulo está dirigido a la empresa pequeña, está ya dirigido, está orientado y se viene. Alemania igualmente. ¿Qué son los estímulos? Es la forma como puede reactivarse la economía. Ecuador también está pensando en eso. Estamos primero saliendo del Fondo Humanitario. Después del Fondo Monetario viene la reactivación económica. Entonces viene todo un proceso de resistir los días, las horas, porque realmente estamos viviendo periodos inmensamente críticos, coyunturales, y entonces en este momento ya no necesitamos ningún auxilio, digamos, de afuera. Necesitamos batirnos solitos en la protección de nuestro mercado. Y aquí hay una explicación adicional para Carlos. Los contratos, seguridad jurídica. Porque en este caso, muy importante la seguridad jurídica, porque este periodo de la crisis sanitaria, de la contracción económica mundial, del colapso de los precios va a terminar. Y los que somos cumplidores de los contratos, los que utilizamos precisamente los instrumentos que están dentro de los contratos como fuerza mayor para los casos fortuitos, inesperados, estos van a ser los respetados. Los que violaron no van a ser los respetados. Entonces nosotros a la vez estamos protegiendo nuestro mercado, porque cuando todo esto empiece a caminar, la lucha por mercado, por una parte del mercado, va a ser una lucha bien grave. Entonces ahí el que tiene ya su mercado bien protegido, porque ha sabido cumplir con el mercado, ha sabido respetar los contratos, aprovechar de las cláusulas especiales para los casos fortuitos. Bien. ¿Cómo interpreto lo que acaba de decir? ¿Significa que los contratos de preventa petrolera que hay con Petrochina, Taiwán y alguien más, aprovechando la coyuntura y la crisis, no se van a replantear y que pasado esta tormenta vamos a seguir normalmente en esa exacción de sangre al cuerpo ecuatoriano? Sí, hay que dar esa señal de seguridad jurídica. Pero esos contratos son a precio de mercado, a propósito. Un mercado, sí, son mercado. Ahorita estamos, si estuviéramos vendiendo o levantando crudo, ¿a qué precio estaríamos vendiendo? ¿A $17? No, hoy día la cotización que yo tengo en este momento es más o menos $11. Ok. ¿Y nos cuesta extraer cada barril 28, 30? No. En el caso de Petroamazonas tiene un precio, un costo menor. ¿Es cuánto? Petroamazonas está en 11. Okay. Perdón, Petroamazonas tiene campos de 11, pero el promedio, y es el mayor volumen de producción, recordará usted, el promedio está en 19. Ok. Para quienes recién se conecten, estamos con René Ortiz, ministro de Energía, en una emisión especial de Emergencia Nacional que arranca a 6 de la mañana, 1 de la tarde. Con una entrevista de amplio formato, como lo exige la crisis, y la presencia de 95% de personas en casa. Normalmente a esta hora todo el mundo tiene que salir, nos seguían por radio FM, en casa. Correcto. ¿Ok? En casa. Entonces había que plantear una opción distinta para una situación distinta. Y de la emergencia nos diremos nosotros. Otra inquietud tiene para usted adicionalmente, Yolanda Torres, me dice. Adelante, Yolanda. Ministro, ¿qué pasa con la inversión extranjera? Tenemos conocimiento popular
de que hay inversionistas serios, empresas internacionales de prestigio reconocido, que han hecho planteamientos al gobierno, que han hecho planteamientos al propio Ministerio de Hidrocarburos, por ejemplo, para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Sin embargo, lo que se dice es que no se llegan a concretar estas propuestas, que además han sido revisadas en muchos casos y que se han visto que son viables y positivas para el país. Hablamos en el peor de los casos de inversiones de 1.500 millones de dólares para arriba. Muy importante esa pregunta. Qué oportuna. Los inversionistas no se duermen. Y los inversionistas realmente están planeando también su momento. Entonces dicen, esto no puede durar tanto, pero hay que estar preparados. Entonces los inversionistas muestran su interés. Y a mí me complace compartir con usted en este programa, Carlos y Nelly, que hay ese interés. Y entonces, por ejemplo, tomemos lo que usted señala, la repotenciación, reingeniería de todo el tema de la refinería de Esmeraldas. No, que sufrió el incidente también de una falla dentro del compresor de la unidad FCC. Bueno, esa también entra dentro del proceso. Y ahí, licitación. Están preparadas las compañías que han mostrado el interés, saben que va a haber una licitación. Ya estaba la licitación en marcha, ya estaba, ya. Pero ahí está, le tuvimos que suspender, todo el mundo está en la casa. Ellos también están interesados, dice, ¿cuándo vuelve a reabrir la licitación? Muy pronto, muy pronto. Deje pasar un poquito las horas, a ver si el mercado petrolero internacional se tranquiliza, porque también los inversionistas le siguen a ese mercado. Y entonces, si una oferta, antes, por ejemplo, de toda la crisis, si una oferta estaba en un orden X, probablemente ahora con la crisis y toda esta oferta puede estar en un nivel Y. Y ese nivel Y puede ser mejor inclusive, ¿no? Porque todos están preparándose para esta reactivación. Y entonces, tranquilidad. Si estamos, va a haber la licitación, le vamos a dar una respuesta, les tuvimos que comunicar, se suspende temporalmente la licitación, pero su interés por supuesto, lo queremos honrar y eso va a venir con una licitación. Señor ministro, ¿sabe qué? Celebro su optimismo, que solo proviene de su conocimiento del mundo petrolero en el que está metido y de su experiencia. No comparto necesariamente todos sus criterios ni sus políticas, pero tiene usted una visión muy clara. Muy clara. Y lo otro, celebro el talante con que ha enfrentado la crisis, con un brío, con una gana, con un buen humor necesario en esta coyuntura. Le quiero tocar 2 puntos más para que en la próxima entrevista los desarrollemos. Uno, electricidad. Usted mencionó que estamos vendiendo energía eléctrica a Colombia, sí. El problema es que nos cuesta producir el kilovatio hora 1 o 2 centavos, a Colombia se lo vendemos a 6 centavos, y a la industria nacional a 9, más o menos. No son los últimos precios que tengo. Y en minería, quiero saber si efectivamente hubo la reunión que se dijo que se iba a abortar para avanzar el proceso del convenio con Codelco, que data de la época de Correa, que fue ratificado 2 veces en la época de Moreno, una con Bachelet en Galápagos y otra con Piñera en Chile, que es con la principal minera del mundo en cobre, que es una empresa estatal que puede rendir a corto plazo 400 millones de dólares, a largo plazo entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. La explotación minera es de largo aliento, pero si Codelco se metió es porque sabe que hay cobre para esta vida y la otra. Entonces, energía eléctrica primero. Los sectores productivos reclaman ahora, por Dios, bájenos nuestros costos de producción porque no nos vuelven competitivos. ¿Cuándo puede usted anunciar que la tarifa de energía eléctrica no va a estar en niveles tan altos? Excelente pregunta. Yo creo que nos estamos moviendo en algo distinto de lo que vivíamos antes. En algunos casos he escuchado a gente que dice el mundo será distinto. Después de estas crisis será distinto. Para el sector eléctrico también. Vea usted que estamos entrando en el tema de hidrocarburos con metiéndonos en un sistema de mercado de precios. El mercado eléctrico es un mercado difícil, es distinto.
sea, no es como el mercado de petróleo, pero el eléctrico también va a tener que vivir la experiencia de producir dentro de un sistema de precios reales, dentro de un sistema que refleje precisamente que casi el 90% de toda la electricidad que se genera en Ecuador es hídrica, que tiene otros precios, que tiene otros costos, que tiene otros niveles de inversión, que tiene otros periodos de gestación en los diferentes proyectos. Y claro, también tenemos que ver que mucha de esa infraestructura es ya obsoleta. Y la otra cosa, perdón que le interrumpa, y la otra cosa, que teóricamente, según la capacidad instalada de generación hídrica, tenemos más generación que la demanda que hay de consumo en el Ecuador, tanto que estamos exportando ocasionalmente. Entonces el servicio de la energía eléctrica debería ser más barato. Exactamente, digo, tenemos que llegar a ese punto. Ajá. Si el sistema de hidrocarburos entra en el sistema de mercado de precios, ¿no? Si el sistema eléctrico también va a entrar dentro de este proceso, y les digo, si el 90% de toda la electricidad es hídrica, es natural que tenemos que revisar, que aunque no hay la competitividad, no hay. Es un solo sistema estatal el que está generando esto. Correcto. Entonces, y solo genera kilowatts hora de consumo. Entonces, ¿cómo los ponemos a competir? Ya creo saber por dónde va. O sea, usted tiene planeado en la cabeza, concesionar las hidroeléctricas. Es el momento también de estudiar y les vamos a poner a competir. Y bueno, se ponerlos a competir por empresas. O sea, hay empresas en cada provincia. Entonces, bueno, vamos a ponerlos a competir por empresas. Ok. Sí, gracias por el anticipo. Es una materia bastante difícil. Ya, gracias por el anticipo. Hasta ahí nomás de electricidad. Ahora minería. La semana pasada se volvió crítico el tema de Yurimagua. ¿Avanzó esa reunión o ustedes van a congelar el proceso? A ver, los dos únicos proyectos de escala industrial que producen mineral, que producen concentrado y que preexportan desde este primer trimestre del 2020, son los únicos que producen mineral, los que producen minería de escala industrial. El resto, todos producen papeles, toneladas de papel. Yurimagua tiene una historia que va tan lejos como 50 años. Le cuento esto porque yo también he tenido que estudiar 50 años. Entonces, todo está en papeles. Todo está en papeles. Aquí no hay producción todavía, nada. Correcto. En absoluto. Entonces, ese recorderis que usted hace, muy bien, ese es un historial de compromisos, ese es un historial de tratados. Ese historial tiene una base suprema, digamos, gobierno a gobierno, y se han ido dando los procesos de ratificación. Cada vez que se reúnen, dan un paso adelante, ratificación. Y entonces, en este caso de Codelco, había una preocupación y natural. Dice, el constituir una sociedad anónima le crearía un pequeño riesgo a la empresa estatal minera de Ecuador. ¿Por qué? Siendo mayoritaria en la constitución de esta sociedad anónima, cualquier cosa puede ocurrir y pierde la mayoría. Enami tiene el 51% ahí. Claro, perdería, dicen las preocupaciones, y es natural que nazca esto, porque usted y yo sabemos que en la empresa privada se dan estos fenómenos. ¿Sí? De repente aparece alguien en una asamblea de accionistas. Entonces, ¿cómo se preserva esto? Entonces, vienen las consultas a quien verdaderamente tiene esa capacidad. El procurador emitió informe favorable para eso. Así es. Entonces, primero, la conformación de una sociedad anónima está amparada en la ley. Y el segundo, le pone un candado que para mí está grabado en piedra. Jamás, de los jamases, perderá la empresa estatal minera de Ecuador su condición de accionista mayoritario. Aclarado, señor ministro. Esto está grabado en piedra. Dejémoslo ahí. Lo comprometo para capítulo 2 para ampliar esto que apenas hemos esbozado hoy. El tema de generación eléctrica, donde va a imperar la competencia, es su anuncio clave. Y el tema de Yurimagua, en donde usted deja claro que esto es un compromiso de Estado a Estado. Es decir, en el evento de que se rompa este acuerdo, el Ecuador, que tanto reclama seguridad jurídica, un acuerdo entre dos empresas estatales lo echa abajo, con lo que necesitamos a Chile como aliado estratégico y muchas otras cosas,
nadie nos va a creer. Ahora, tampoco es aceptable que a cuenta de que fue un acuerdo entre empresas estatales, cualquier cosa sea válida, como usted acaba de aclarar. Correcto, absolutamente correcto. Una última acotación. Por eso vale la pena decir esto para tranquilizar a su distinguida audiencia. Esto está como grabado en piedra, pues. Correcto. No, señores, jamás de los jamases Ecuador perderá su condición de accionista mayoritario. Tomo su expresión. La otra, es válida la preocupación teórica de que como ENAMI es 51%, si hay pérdida, entonces pierde la empresa estatal. Es una preocupación teórica. Ese yacimiento bien explotado es de los mayores y más prometedores de cobre en el Ecuador. Codelco no está atrás de eso por pura casualidad. Gracias, ingeniero René Ortiz, por su tiempo, por la amplitud de las respuestas y sobre todo por el talante para una conversación así. Es mucho más productivo.